Entonces, por eso hoy vamos a trabajar un poco de manera más concentrada en adultocentrismo, porque consideramos que además uno de los sesgos más importantes que tiene la implementación de la ESI, y por ahí sí es uno de esos sesgos de los que se habla menos o de los que se escucha menos cuando se dan las grandes capacitaciones de ESI o los talleres o los manuales, digo, para docentes, para trabajadores de la educación, para trabajadores barriales y demás. eh, digamos, trabajamos mucho la deconstrucción de género, e intentamos, pero por ahí la cuestión de nuestra centralidad como adultos es algo que todavía nos cuesta como empezar a conversar. Así que, bueno, para eso, pásame, Gas, la otra, que quería rescatar esta frase de Bourdieu. Voy a hacer una aclaración que en el campo de la educación a veces es controversial, pero yo soy una gran fan de Bourdieu con todas las críticas que a él se le pueden hacer. eh, y quería traer esta frase que me pareció interesante, siempre, digamos, rescatando esta perspectiva relacional que lo caracteriza, que plantea que juventud y vejez no están dadas, sino que se construyen socialmente en la lucha entre jóvenes y viejos. Bueno, esto para pensar, digo, como un puntapié inicial, que a quienes consideramos adultos, a quienes consideramos jóvenes y a quienes consideramos viejos, no deja de ser una construcción y es una construcción relacional. Esto quiere decir que los adultos nos contraponemos a los jóvenes y nos contraponemos a los viejos, y en el lugar de adulto desde el lugar dominante, ¿no? O hegemónico como el sujeto, que es lo que debe ser y lo que se espera que sea. Esta construcción tiene que ver con varias cuestiones, pero fundamentalmente se vincula al rol productivo en la sociedad y lo que se entiende como productivo a partir del capitalismo, ¿no? Eh, por eso también me interesaba rescatar un poco que la concepción de juventud, y yo por ahí eh, voy a, voy a tener siempre un poquito, voy a llevar siempre un poquito la conversación a juventudes, porque es el campo particular que yo estudio, pero obviamente para quienes trabajan con infancias, digo, también me gustaría que hagan sus aportes porque es un campo que yo conozco un poco menos, por lo menos en términos de estudio, y siempre también tiene sus cosas para agregar, ¿no? Pero digo, la juventud como categoría o las juventudes, que por ahí en el campo de la psicología se nombran como adolescencia, en el campo de la sociología suelen denominarse más como juventudes, pero este sujeto que podemos pensar como el adolescente o el joven es una construcción histórica, ¿no? Incluso digo, las niñeces, los niños, las niñas, como sujeto, también es una concepción histórica, de hecho que durante gran parte de nuestra historia humana los niños no eran considerados personas, ¿no? O sea, en términos legales. Lo mismo pasa con los jóvenes y un poco, siguiendo a distintos autores, que si alguna de ustedes le interesa después en algún momento profundizar sobre esto, hay mucho material publicado sobre la invención que podemos pensar, de acuerdo con algunas autoras, europea de la juventud, ¿no? Y que lo plantean como una invención de la posguerra, que tiene que ver con la entrada de jóvenes al mundo de la escena pública y fundamentalmente al mercado de consumo. Por eso lo vinculamos mucho a la posguerra, porque tiene que ver también con cómo se instala el capitalismo en términos generales en Occidente. Y particularmente si lo pensamos en clave más territorial, más situada en América Latina, lo podemos asociar al desarrollo y a la cobertura de la educación, también pensando a la figura del estudiante, ¿no? O sea, la emergencia del sujeto estudiante como un sujeto que existe, que en términos generales es un joven, pero que por supuesto que no es un joven cualquiera, digo, si lo vinculamos a la historia argentina. Sabemos que, por ejemplo, cuando se habla de, no sé, la reforma universitaria, hablamos de determinados jóvenes, ¿no? Que en general son varones, blancos, de clase de cierta élite, pertenecientes a ciertas élites, y que incluso las mujeres que en algún momento ingresaron a la universidad a estudiar, casi que por error o porque no había nada explícitamente prohibido, como las votaciones, digo, el sufragio, bueno, son mujeres que han sido completamente borradas de la historia y después obviamente son expulsadas de manera a veces no explícita o no apelando a algo legal, que esto es un poco también el marco en el que venimos trabajando, que no siempre lo que no está explicitado en la ley
quiere decir que esté habilitado o que esté prohibido, se juega mucho en ese margen, digamos, de lo no nombrado en la legal. Y en este universo, la figura del estudiante también emerge como figura de estudio en los estudios sobre juventudes, pero que es particularmente un tipo de estudiante, ¿no? Que tiene estas características que yo recién les mencionaba. Y en general, los estudios de juventudes, en lo que podemos revisar en la literatura sobre estudios de juventudes, tienen un marcado sesgo androcéntrico, adultocéntrico y, por supuesto, de clase, ¿no? O sea, piensa a los jóvenes siempre pensándolos como de determinadas características, de determinadas pertenencias raciales y determinadas pertenencias de clase, incluso cuando se han estudiado, que hay mucha literatura y mucho estudio sobre jóvenes de sectores populares o de escuelas de sectores populares. También siempre se lo piensa desde un lugar de lo marginal, lo que falta, la carencia, ¿no? Como que hay algo ahí que habría que recuperar, reparar, reconstruir, que no quiere decir que no lo pueda haber, pero digo, termina convirtiéndose en una mirada sumamente estigmatizante de ciertos sectores y de alguna manera generando caricaturas, digamos, de esos sujetos, ¿no? Por eso, de alguna manera, quería traer esto de que la juventud se experimenta también de manera diferenciada en nuestras sociedades, dependiendo de la clase, del género, de la ubicación geográfica, de la etnia, etc. Y que un poco a raíz de esto es como vamos a entender también el adultocentrismo como una categoría que también está interseccionada con otras, porque no la podemos pensar en abstracto, digamos. La pensamos como una categoría de análisis, de acuerdo a la definición de Duarte Coaper, que es en la mayoría de lo que yo voy a basar lo que vamos a conversar hoy, y hay otros y otras autoras que lo trabajan, pero me parece que él tiene algunas puntualizaciones interesantes y bien concretas cuando habla de esta categoría como una categoría que designa un modo de organización social que se sostiene en relaciones de dominio entre aquello que es forjado como adultez, fíjense que acá está el tinte de construcción, ¿no? Lo que es pensado, forjado, impuesto como adultez, impuesto como referencia unilateral respecto de aquello que es concebido como juventud. Y este sistema de dominio adultocéntrico se complejiza en la consideración de otros sistemas de dominio como los de clase, los de género, los de raza y los de territorio. El texto que ustedes tienen, que les hemos compartido como bibliografía sugerida, que este texto de Duarte Coaper, tiene bueno, es bastante extenso, quizás no es necesario que lo lean todo, tiene una parte inicial que es muy histórica, digamos, en la relación adultocentrismo-patriarcado. Digamos, su hipótesis de base o su premisa de base, que el adultocentrismo y el patriarcado están de la mano, ¿no? Y que de alguna manera el adultocentrismo en realidad es una extensión del patriarcado. ¿En qué sentido él lo plantea de esta manera? Bueno, él lo que va a plantear en esta relación entre adultocentrismo y patriarcado es, pásame gas la otra, va a decir que el adultocentrismo en realidad tiene que ver con una categoría que implica el dominio y la jerarquización al igual que el patriarcado. En esto yo recordé también esta viñeta de Mafalda porque es un poco lo que nos encontramos muchas veces desde distintos lugares con las infancias, ¿no? Que tiene que ver con esto que es, bueno, Mafalda dice, ¿por qué tengo que hacerlo yo? Y la madre le dice, porque te lo ordeno yo que soy tu madre, ¿no? Y ella le dice, si es cuestión de títulos, yo soy tu hija y nos graduamos el mismo día, ¿no? Bueno, un poco que para poner esta línea de cuáles son las jerarquías que se juegan cuando hablamos de adultocentrismo y cuando hablamos también de patriarcado y cuál es la vinculación entre estas dos. Digamos, los adultos en términos generales nos consideramos el sujeto hegemónico de la sociedad y la sociedad en términos generales consiste y promueve este consenso de que el adulto es aquel que es productivo para el sistema, ¿no? Y productivo implica ser productivo en términos capitalistas, es decir, lograr producir algo que se traduzca de alguna manera en dinero. En este sentido, el dominio patriarcal, va a decir Duarte, se consolida en un proceso que tiene que ver con relaciones jerárquicas de género que se arraigan en relaciones que implican superioridad e inferioridad, ¿no? Es decir, considerar varones superiores que mujeres en términos generales. Ahora voy a decir, dentro de esta configuración de género, tampoco todos los varones son iguales entre sí.
¿sí? Los varones, va a decir él, mayores, van a ejercer dominio, no solamente sobre las mujeres, sino también sobre otros varones más jóvenes, ¿sí? Y esta jerarquía establecida en la edad va de la mano de la jerarquía establecida en términos de género. Y se va a asociar con esta lógica de mayoridad-minoridad. Además, va a decir él, existe una lógica en la organización patriarcal que digamos, bueno, después podemos tener toda una conversación y una discusión ahí sobre el término en sí mismo patriarcado y si funciona todavía para definir la organización de nuestras sociedades, que en términos generales terminamos llegando a la conclusión de que todavía funciona. Lo digo porque, bueno, el patriarcado se funda mucho en la idea del dominio de varones sobre mujeres y por ahí opaca un poco las dominaciones sexogenéricas, y un poco lo de adultocentrismo viene a contribuir a esta discusión, pero que tiene que ver con que el patriarca, digamos, que es quien domina en el sistema patriarcal, que es el dueño, o sea, no es un varón cualquiera, es un varón blanco, es un varón propietario, es un varón que además tiene el poder por sobre los bienes, y esos bienes incluyen las mujeres, pero también incluyen los hijos. Con lo cual, esta extensión del autocentrismo sobre el patriarcado tiene que ver también con esto, con que el patriarca es el dueño de la prole. Y por lo tanto, también es el que otorga acceso a los jóvenes varones a las mujeres, ¿no? De alguna manera el patriarca habilita el acceso sexual a las mujeres para los varones más jóvenes y también para la circulación de otros bienes, como vamos a ver. Con lo cual, si pensamos, digamos, que en las organizaciones eh, más tribales, por ejemplo, habría que tener algún tipo de rito de pasaje para llegar a la adultez, para acceder a las mujeres, después podemos pensar que en las organizaciones posteriores siempre algún tipo de esta lógica se sigue manteniendo, se sigue sosteniendo, donde varones que son considerados menores o jóvenes deben esperar el favor de algún varón mayor para poder acceder a las mujeres, a los bienes, ¿no? Y en este sentido es que Duarte va a decir que el adultocentrismo es una extensión del patriarcado. ¿Vos se le querías decir algo o no? ¿No? Bien. Y sobre esta categoría va a rescatar tres dimensiones que yo las traigo ahora para que las podamos ir pensando, que me parece que son bastante representativas. No, no quiere decir que esto lo pensemos de una forma esquemática, digo, no están separadas entre sí, no están desvinculadas entre sí estas dimensiones, pero sí de alguna manera podemos pensarlos como esto, ¿no? Como formas de mirar este fenómeno desde distintos ángulos y después vemos cómo se entrecruzan. La dimensión simbólica en la que, digamos, la base de alguna manera, ¿no? La concepción de la adultez como esencia y como referencia. El adultocentrismo vuelve, al igual que otro tipo de lógicas, como el patriarcado y el androcentrismo, a hacer planteos sustancialistas, esencialistas, ¿no? O sea, la adultez es una esencia que está en el ser humano. El ser humano nace y es un adulto en potencia, ¿no? Es eso que nace ahí, ese cuerpo que llega al mundo, es un adulto en potencia y se tiene que referir o se tiene que referenciar con quienes aparecen en su vida como adultos, ¿no? Ese sería el lugar a donde hay que llegar, ese sería como la instancia última de desarrollo, ¿no? La madurez, que muchas veces se trae en la psicología del desarrollo, tiene esta idea de la adultez como esencia y como referencia, ¿no? En este sentido, la adultez sería un atributo dado, es algo que no se atraviesa por las características sociales y culturales, o sea, que piensa esta esencia totalmente desconectado del contexto y que obviamente lo naturaliza, haciéndolo pasar de esta manera como lo que obviamente tenemos que llegar a ser y como lo que obviamente es superior por otras formas. Esto cabe aclarar que la adultez como esencia y como referencia no implica solamente el dominio sobre menores, sino que también implica el dominio sobre adultos mayores, ¿no? O sea, las vejeces, las niñeces y jóvenes son adultos en potencia y las vejeces son los que fueron adultos, ¿no? Ya no lo son. Con lo cual también ocupan un lugar menor en la jerarquía del adultocentrismo, digamos. De esta manera, entonces, lo que podemos pensar es que
se reifica el ciclo vital, se refuerza un orden asimétrico y polarizado entre mayores y menores, y lo adulto aparece acá como lo potente, lo valioso, lo que tiene la capacidad de decisión y control sobre lo demás. Y obviamente de manera relacional, las juventudes, las niñeces y las vejeces, no. ¿Sí? Y además, acá lo que se hace también es reificar ciertas definiciones biológicas, digamos, cierta inmadurez que se puede pensar en términos biológicos, neurológicos y demás, se reifican como si fueran esencia y se extrapolan, digamos, como suele ocurrir con las cuestiones de género también, a una cuestión esencial del individuo. Entonces, se equipara, digamos, la inmadurez biológica con inmadurez o incapacidad en el sujeto, ¿no? De esta manera, digamos, el sujeto joven o el sujeto niño no es un sujeto en sí mismo, es un adulto en potencia, ¿no? Va a llegar a la adultez. Y también en esto un poco se descalifica todo aquello que puedan sentir y que puedan vivir esas niñeces y esas adolescentes. Desde la psicología del desarrollo incluso hay una gran producción en la que, por ejemplo, se habla de la crisis de la adolescencia como algo que hay que pasar para llegar a la adultez, ¿no? O las adquisiciones que hay que tener para llegar a la adultez. Que insisto en esto, no quiere decir que no haya elementos madurativos que haya que considerar, lógicamente, pero sí que esto obstaculiza la posibilidad de pensar a esas personas como sujetos completos. ¿Sí? Como sujetos que no están esperando a ser completados, sino que ya están completos, que ya existen, a pesar de que en algunas dimensiones o en algunas partes puedan tener modificaciones, transformaciones o tengan que madurar algunas cuestiones en términos más biológicos. Y además el otro elemento que genera esta reificación del ciclo vital es la construcción de un ciclo que es lineal y es irreversible. Y de alguna manera ahí abajo pusimos una imagen que tiene que ver con esto, ¿no? Bueno, en este caso un sujeto desde que nace hasta que, digamos, ¿cuál sería la progresión que se espera de un sujeto? Esto viene en términos normativos, tanto de edad como de género, que es, ¿no? Un varón que estudia, que se va a la universidad, que después tiene una pareja mujer, que después se casan, que después tienen hijos y que después finalmente son abuelos, ¿sí? Digo, esto es un poco la lógica y fíjense que en la figura de abuelos, estos hijos, o podríamos pensarlos como nietos, aunque no esté claro, son como la sucesión, con lo cual también acá también vemos el lugar que queda para les viejes, ¿no? O adultos mayores, como decidamos llamarles, pero que tienen que ver con esto, con lo que ya pasó, con lo que su tarea era también tener hijos o dejar algo para las próximas generaciones y ya está, ¿no? Y también son silenciados, son invisibilizados, son considerados, fíjense, infantiles, ¿no? Muchas veces las vejeces son consideradas como infantes en esto, ¿no? Bueno, Decía, aprovecho para sí. interrumpirte. También pensaba en esto, cómo se infantiliza, por ejemplo, a las personas que asisten a establecimientos de educación para adultos, las EMPAs. Incluso el modo de nombrarles. Sí, yo trabajo en EMPA, el tipo trabajaba en todas partes porque necesitaba armar un sueldo. Disculpen que yo empiece a decir los lugares donde trabajo y sean lugares distintos. Trabajo en EMPA. Y mis colegas dicen los chicos, los chicos, los chicos. Y los chicos a veces tienen 20 o 30 años más que nosotros, pero le dicen los chicos. Y siempre en las cuestiones que se trata de tomar decisiones dentro del establecimiento, no se le consulta a los chicos sobre cuál es su posición, sino que se toman decisiones de esa perspectiva también adultocéntrica y sesgada por la relación asimétrica que tiene en ese caso el vínculo docente-educando. Sí, está buenísimo ese aporte porque claramente tiene que ver con esto, ¿no? Digamos, siempre hay que rescatar que esta posición implica pensarse capaz de decidir por sobre los otros y que esos otros no tienen posibilidades de pensar lo que es mejor para ellos. Esto tiene mucho que ver con lo que decías vos, Cere, por ejemplo, en relación a la identidad de género, porque aparece mucho esto de estar seguro, ¿no? Bueno, también ocurre mucho con la orientación sexual, estar seguro, no es una fase, déjalo, no le digas demasiado, ¿no? O sea, no hay ahí una persona que pueda pensar, y esto con las niñeces trans ocurre muchísimo, que no tendrían la capacidad de pensarse
en esa transición, ¿no? O bueno, ya se le va a pasar, ¿no? Como tomarlo como un juego, tomarlo como algo con poca seriedad porque es un niño, ¿no? Y esto también es lo que ha llevado en muchas ocasiones a permitir o a invisibilizar, por lo menos, para no decir una palabra tan fuerte como permitir, abusos sexuales en las niñeces, ¿no? Esto de, bueno, pero no debe ser tan así, bueno, pero lo malinterpreta, bueno, pero no debe ser cierto. Digo, hay algo ahí del orden de la descalificación de la voz de las niñeces, del no entender, ¿no? Que implica también una omisión de situaciones de violencia. Eh, bueno, y siguiendo con estas dimensiones, después está la dimensión material, digo, después las dimensiones que siguen son la material y la sexual, que un poco se apalancan y se asientan sobre la dimensión simbólica. Eh, la dimensión material tiene que ver, obviamente, con la apertura y la clausura a ciertos bienes y a ciertas decisiones políticas en función de la edad, cosas que son bastante obvias si revisamos la legislación, por ejemplo, en materia de autonomía progresiva, por ejemplo, la capacidad de votar, la capacidad de casarse, ¿no? ¿Quién tiene la potestad para hacer determinadas cosas? ¿Por qué? ¿Por qué en determinada edad? Unas discusiones muy interesantes se dan en relación a la capacidad de practicar una IVE, pero no, por ejemplo, para votar, o no para casarse, o sí. Bueno, digo, las discusiones en torno a la edad de imputabilidad, cuándo son responsables o no son responsables por determinado delito los jóvenes. eh, y en qué, digamos, también en qué ocasiones políticamente se usa la posibilidad de reivindicarlos como adultos y en qué posibilidades se usufructúa la posibilidad de infantilizarlos, ¿no? Con qué fines se utiliza cada una de estas lógicas. Eh, entonces, desde esta lógica, digamos, la producción de la dimensión material, la producción de los bienes, le corresponde, es propiedad de los adultos, no de los jóvenes. Hay una definición de tareas adecuadas y de tareas no adecuadas de acuerdo a la edad. Y también en los grupos familiares se establece el mismo orden de jerarquía en las cuales se los relega a los jóvenes y a las niñeces a posiciones de dependencia. Se considera en términos generales, digamos, desde que son recién nacidos hasta que alcanzan algún tipo de adultez, que también es un acuerdo obviamente arbitrario, ¿no? Se le considera que ese tramo de vida y el que va a seguir después de la adultez, digamos, todos esos sujetos que no son adultos son incapaces, son débiles, son ignorantes, lo cual los pone en una posición de dependencia respecto de algún adulto o adulta que les cuide, que decida por ellos, que les dé fuerza, ¿no? Que les cuide desde el lugar de cierto, bueno, como vamos a ver después, desde un paradigma más bien tutelar, ¿no? Y esto tiene una dimensión que es importante rescatar también, que es el entrecruzamiento con las condiciones de clase y de género, que como dijimos también vamos a profundizar la clase que viene en relación al concepto de interseccionalidad, porque después podemos pensar que no todas las juventudes tampoco ocupan el mismo lugar en función de la clase social, ¿sí? Es decir, vamos a ver que después en esta complejidad, ciertos jóvenes de élite o de clases sociales más altas o más acomodadas sí tienen la potestad de dominio sobre adultos o adultas de clases populares, ¿no? Y esto tiene mucho, se nota mucho, digamos, en los sectores laborales. También ocurre muchas veces en las escuelas entre determinadas diferencias que se interpretan. Digo esto pensando también en que muchas veces a nosotros, por ejemplo, nos ha ocurrido, ¿no? En situaciones en las que algunos jóvenes, digamos, amparados en ciertos discursos familiares de estos grupos más organizados, antiderecho y autodenominados pro vida, eh, se consideran, digamos, como en un lugar de superioridad respecto de las mujeres, aún esas mujeres fuesen adultas, por ejemplo. Y lo mismo ocurre en algunas situaciones, sobre todo laborales, traigo, que son las que mejor conozco, en relación a la posibilidad de dominio sobre otros varones de clases sociales populares, por ejemplo, ¿no? Entonces, digo, no siempre es lineal esta cuestión del dominio de la edad, sino que obviamente esto se entrecruza con las condiciones de clase y de género, como decíamos antes. Y la última, que quizás tiene una relación así más estricta
con lo que estamos charlando últimamente, que es la dimensión sexual, pero que tiene que ver fundamentalmente con todo lo que implican las resistencias y los sesgos frente a la ESI, que es pensarnos a los adultos como sujetos maduros y legítimos para establecer lo permitido y lo prohibido. Esto implica también el cercenar o el castrar, va a decir Duarte Coaper, los deseos sexuales y la sexualidad en general de las juventudes y de las niñeces. Traigo esto meramente como anecdótico, con lo cual Gastón también va a decir que suelo encontrar el hueco para nombrar a Freud, lo cual también es cierto. Pero piensen, podemos pensar, digo, que por ejemplo, Freud cuando hace sus planteos sobre el niño como el perverso polimorfo, que hacen sus planteos viejísimos de 13 ensayos para una teoría sexual, un poco lo que estaba planteando ahí es esto, ¿no? O sea, qué sexualidad tienen las niñeces y cómo entra a jugar la sexualidad para las niñeces como parte de su maduración normal, digamos, con una palabra para poner entre muchas comillas, pero como parte de una evolución del ser humano. Y esto es uno de los, digamos, de los elementos centrales que le vale su expulsión de casi todos los círculos médicos y de cierto prestigio de la ciencia en ese momento, ¿no? Está bien que estamos hablando de comienzos del 1900, pero quiero decir, el rechazo profundo a pensar las niñeces como sujetos sexuales o sexualizados desde el punto de vista de la sexualidad entendida en términos amplios, ¿no es cierto? De sujetos que pueden tener deseos, sensaciones y vinculación con lo erótico y lo erógeno, que es un poco el planteo de los ensayos, es absolutamente rechazado porque no se puede considerar que un niño, una niña tenga algún tipo de placer o de deseo o de eroticidad en algo de lo que está haciendo, ¿no? O de sentirlo. Y en esto, eh, a los jóvenes, a los adolescentes, a las adolescencias, se les suele tomar como sujetos peligrosos, ¿no? Como sujetos peligrosos porque tienen las hormonas revolucionadas, no saben pensar, no saben decidir, entonces hacen cualquier cosa y terminan en situaciones cualquier cosa, ¿no? Entonces acá es donde se empieza a cercenar fuertemente la sexualidad, sobre todo puberal y juvenil, y se les empieza a decir que hagan o no hagan esto o aquello, pero fundamentalmente que no hagan muchas cosas que la adultez sí tendría permitido, por ejemplo, la experimentación sexual, que los adultos, las adultas, les adultes, tendríamos permitido porque ya tenemos capacidad de decisión que las juventudes no tendrían, ¿no? Y desde acá aparece mucho el cercenamiento al derecho a la identidad, el cercenamiento a las cuestiones de orientación sexual y también un poco esto que traía Gastón como el pánico, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando alguien dice que le parece o que cree o que siente determinadas cosas y las familias, docentes y demás no sabemos por ahí muy bien qué hacer con eso? Bueno, ahí aparece rápidamente, digamos, una respuesta casi instintiva, que es la limitación a la experimentación, va a decir Duarte, ¿no? O sea, decirles, bueno, ustedes no, esto no lo pueden hacer, no tienen edad para hacerlo, y la sexualidad queda gestionada por los adultos que acompañan, tanto sea familias como escuelas, pero que somos los encargados de la moral y de lo permitido. Y desde acá le va a decir que esto es una clara represión y castración de la sexualidad, en donde imponemos cierto formato de a dónde hay que encauzar la energía libidinal y que, por lo tanto, este implica la reproducción del orden, digamos, del orden adultocéntrico y la no posibilidad de transformación de ese orden cuando no se da la chance de apertura. Que bueno, es también un elemento interesante este planteo porque podemos pensar que también siempre hay alguna fuga para esto, ¿no? O sea, nunca el orden se reproduce intacto, pero bueno, mientras más represivo es el entorno, más dificultades hay para poder plantear estas cuestiones, que es un poco lo que decíamos al comienzo, ¿no? O sea, en qué momento un adolescente nos puede plantear que les pasa algo, cuántos abusos sexuales ha permitido hablar la ESI en las escuelas en las que se ha trabajado, ¿no? Que tiene que ver con esto, digo, con este pánico que muchas veces implica, les voy a contar que existe tal cosa, y entonces a partir de esto se van a hacer homosexuales, trans, no sé, depravados,
¿no? Y en realidad lo que vemos es que permite hablar de cosas que existen, y incluso de cosas que existen y que son dañinas, ¿no? O que permite evitar cosas que quizás muchas adolescentes no hubiesen querido, pero que no tuvieron la suficiente información para evitarlo, como situaciones de violencia o situaciones quizás de embarazos no planificados o no deseados, ¿no? Bueno, esto entonces un poquito como para eh, cerrar la parte de adultocentrismo. Los marcos normativos, porque naturalizamos también las conquistas recientes y no siempre vemos la dimensión histórica y cómo estos sentidos que se construyen en torno, por ejemplo, al adultocentrismo, no son solamente ideas que circulan, sino que se materializan concretamente en dispositivos jurídicos que hacen el ordenamiento de lo social. Por eso me parecía oportuno, aunque creo que debe ser una cuestión bastante conocida, recuperar la cuestión de cómo, por ejemplo, el Código Civil de Vélez Sarsfield, eh, sancionado en 1877, eh, plantea un puente entre esto que decías vos, Ceci, entre la idea de minoridad asociada tanto a las personas que no han alcanzado una cierta edad como a otras personas. En particular, yo destaqué acá las cuestiones que tienen que ver, fíjense, con quiénes son sujetos capaces, o sea, quiénes pueden ejercer todos los derechos que luego se detallan en el resto del Código Civil. Bueno, claramente quedarían excluidos, como se ven ahí, las personas por nacer, los menores impúberes, los dementes, los sordomudos analfabetos, las personas que no se presenten en un juicio cuando son citadas, en términos absolutos. Y luego, en términos relativos, son incapaces frente a ciertos derechos o al modo de ejercerlos, los menores adultos y las mujeres casadas. Frente a lo cual también se plantea, bueno, si estas personas no tienen capacidad de realizar determinados actos, ¿quiénes sí los pueden hacer en su nombre? Y fíjense que claramente en el caso de las personas por nacer, los menores impúberes, son los padres, en realidad el padre. eh, no hay ahí un sentido genérico. Cuando dice padres, no son padres y madres, son los padres. Y las mujeres casadas, bueno, serán sus maridos. Esto, digamos, en esta perspectiva histórica se empieza a resquebrajar recién en 1926, cuando se sancionan los derechos civiles de las mujeres, que no sé si ustedes recuerdan esto, pero le otorga en realidad y equipara en términos de derechos, y hasta ahí nomás, a las mujeres solteras mayores de edad. A las mujeres casadas se les reconoce algunos derechos, la posibilidad de ejercer algunos derechos, por ejemplo, el derecho a heredar y disponer de esa herencia, que no sea concebida como bien ganancial, aunque la administración de la herencia no corría por su cuenta, sino por cuenta del marido, pero era suyo, o la posibilidad de tomar decisiones sobre el destino de sus hijos e hijas, siempre y cuando fuera de un matrimonio anterior. Por ejemplo, si una mujer enviudaba y contraía matrimonio nuevamente, bueno, en ese caso sí tenía posibilidad de decidir sobre sus hijos por la inexistencia material del padre. Y trabajar con el permiso del marido, siempre y cuando no interrumpa en los deberes que tenía como ama de casa. Hasta ahí los derechos civiles en 1926. Y también esto quiero hacer un asterisco. Si no piensa la fecha, y la estoy repitiendo, en 1926, tiene que pensar que cuando se habla de mujeres mayores de edad solteras, es un universo, tanto en términos numéricos como simbólicos, no demasiado representativo. En un contexto de un deber ser vinculado al matrimonio, bueno, al matrimonio con fines reproductivos, obviamente, y la edad de matrimonio que estaba planteada, la edad mínima para contraer matrimonio era 12 años para las mujeres, 14 años para los varones, con lo cual llegar a la mayoría de edad a los 21 siendo soltera no estaba para nada bien visto. Ustedes sabrán perfectamente el mote de solterona aplicado a las mujeres que llegaban a los 30, que ya imagínense con esa concepción, es una bestialidad. Si se esperaba que te casaras alrededor de los 12 a 15 años, llegar a los 30, bueno, realmente ahí era la idea esta de vas a quedar para vestir santos. Entonces, en realidad, ¿quiénes podían ejercer esos derechos que le habían sido reconocidos desde 1926, esos derechos civiles? Y un número bastante minoritario de mujeres que no estaban en condiciones de haber contraído matrimonio, sea por matrimonios que además podían ser convenidos por terceros, que no necesitaban la manifestación de su voluntad de manera expresa,
bueno, grupo realmente minoritario. Entonces, digo, hay que pensar también esto como el adultocentrismo nos permite pensar en clave histórica la relación en el seno de una sociedad patriarcal de determinados sujetos que efectivamente son redactores del código y que se reconocen a sí mismos a partir del Estado como sujetos de derecho y quienes quedan en una situación de subordinación. Y cómo es la historia de todo el siglo XX en particular, la historia de la conquista progresiva y paulatina de algunos derechos que efectivamente permiten, en términos jurídicos y nominales, recién en 2015, con el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, equiparar a las personas en sus derechos. Recién 2015. Bueno, en el ayuda a memoria creo que hay una nota a pie de página que les remitimos a un cuadro que no está muy bellamente confeccionado, pero que es muy completo, que tienen todas las cuestiones normativas del siglo XX que hacen a la equiparación de derechos entre varones, mujeres y disidencias. Con relación a esto, paso entonces a la cuestión de la minoridad y a cómo se conciben a, bueno, a niñas, niñas y adolescentes, y por eso decíamos con Ceci pensar también cómo se pasa de un sistema tutelar a un sistema de protección integral de derechos. En ese sentido, un acontecimiento claramente importante tiene que ver con la aprobación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño en 1990, a la cual Argentina suscribe inmediatamente, y que en 1994, cuando se hace la reforma constitucional, adquiere jerarquía constitucional junto con otros acuerdos internacionales. Pero en términos de normativa nacional, es en 2005, y siempre fíjense los tiempos que pasan entre una ley y la otra, y ni que hablar de entre la sanción de una ley y su efectiva implementación, para la aprobación de la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, que es la que introduce de manera clara algunos principios que son sumamente ordenadores de este paradigma de protección integral. Por ejemplo, esto que ya adelantábamos antes, no concebir, no equiparar como en el paradigma tutelar la idea de que la inmadurez biológica de un niño o un adolescente se traduce en una incapacidad legal, sino ver a niños y adolescentes como sujetos de derecho, en los cuales, bueno, frente a los cuales el rol de la familia y del Estado tiene que ver con la de garantizar esos derechos, ser garantes. En el paradigma tutelar, en cambio, el Estado aparecía solo ante la ausencia de la familia. Eh, y la familia en ese caso tenía un rol bastante más marcado en cuanto a las decisiones sobre el destino de la vida de las personas que se consideraban menores, no solamente, insisto, menores de edad, eh, independientemente de los deseos o la voluntad de esas personas. Y en última instancia también, digamos, pensar estos principios que aparecen aquí en el PowerPoint del lado derecho, el principio de autonomía progresiva, el principio de interés superior de niños, niñas y adolescentes, y el derecho a ser escuchadas, que son tres ejes absolutamente vertebrantes, o que deberían serlo al menos, de nuestras prácticas dentro de la escuela. Pensar, por ejemplo, el principio de autonomía progresiva es entender que claramente los derechos, si bien son universales, los derechos humanos, la posibilidad de ejercer alguno de estos derechos tiene que ver con la edad de esa persona. Y esas edades que establecemos como corte para asumir, bueno, cuándo, por ejemplo, decía Ceci, cuándo se puede votar. Sabemos que hoy, por ejemplo, mayores de 16 años, aunque sean considerados menores de edad, por ser menores de 18, tienen la posibilidad de ejercer el sufragio, al menos a nivel de las elecciones que competen a los cargos nacionales. Eh, También podemos pensar, y esto es una zona un poco más difícil de abordar, pero qué ocurre en términos de normativa y de aplicación de esa normativa sobre las edades de consentimiento sexual. Cómo es muy difícil dirimir cuánto hay de sesgos vinculados a nuestras ideas sobre qué edades deben tener las personas para poder relacionarse sexoafectivamente, más allá de nuestras ideas acerca de ello, qué dice la ley acerca de cuáles son las edades de consentimiento que se plantean, y más allá también de esa cuestión normativa, efectivamente, en el entramado social y cultural de la población con la que trabajamos, de las representaciones que se establecen allí y específicamente de la relación en la que estemos hablando, qué tipo de vínculos se pueden leer ahí. Eh, por las dudas repaso, ¿no? Ya que estamos acá, hagamos escuela
hay una cierta, incluso yo lo escucho entre mis estudiantes, una cierta representación sobre, no sé si lo han oído, por ejemplo, yo escucho varones que dicen, bueno, es legal, no es legal, refiriéndose a las mujeres en términos casi de objetos, ¿sí? No la relación para con la mujer, sino si la mujer es legal o no según su edad. Y en ese imaginario construye una idea de que la legalidad del consentimiento es a partir de los 18, cuestión que no es así, ¿no? Pero también hay que pensar, por ejemplo, la ley establece muy claramente que una persona que tiene 12 años o menos no puede dar su consentimiento para una relación sexual y se considera de pleno una situación de abuso sexual. Es decir, técnicamente para la ley, una persona de 14 que tiene relaciones sexuales con una niña o un niño de 12 años está cometiendo un acto de abuso sexual. Insisto, siempre en términos de ley. Pero hay que tener claridad conceptual sobre eso. Del mismo modo que hay que tener claridad conceptual sobre que no es exactamente igual que una persona de 16 tenga relaciones sexuales con una persona de 18, de 20, de 40. ¿Y qué relación se establece entre esas personas? Técnicamente una persona mayor de 18 puede prestar su consentimiento sexual de manera plena, o sea que una persona de 16 podría tener relaciones sexuales con una persona de 99 años, si así lo deseara, y eso no constituye en los términos de la ley ningún tipo de delito. Luego lo otro que hay que pensar ahí es las relaciones de dominación y de poder que se establecen en función de la dimensión edad, porque no en vano las personas adultas nos ubicamos en espacios de preeminencia en los cuales podemos ejercer la coerción con una persona menor de edad y ahí no es tan sencillo y la jurisprudencia también plantea interpretaciones de esas edades que no se dan en términos absolutos. Pero bueno, digo, por eso hay que pensar en el principio de autonomía progresiva, hay que pensar en que este paradigma plantea el resguardo del bienestar integral de niños y adolescentes y que en eso, justamente cuando hay conflictos de intereses, la justicia debería siempre fallar en función de lo que es mejor para esa persona, no de lo que el entorno crea que es mejor para esa persona. Muy difícil sopesar esa cuestión, pero ahí, por ejemplo, entra en cuestión la identidad de género y, por ejemplo, cómo se logra articular el principio del trato digno, efectivamente porque se concibe en este marco. Y en el derecho a ser escuchadas, independientemente de la edad, ese es un derecho absolutamente invulnerable de niños, niñas y adolescentes, que su opinión pueda ser tenida en cuenta. Bueno, por eso, tenemos normas tanto a nivel nacional como internacional que tienen un pie todavía en el paradigma tutelar, pero el marco en el que nos manejamos y que nos permite pensar la educación sexual integral es justamente este, en el cual no asumimos que las personas que asisten a un establecimiento escolar son patrimonio de alguien más, sino que son sujetos de derecho y que la escuela debe garantizar esos derechos. Frente al discurso entonces de con mis hijos no te metas, que está fuertemente puesto en un paradigma tutelar, la escuela, como garante de derechos, debe poder reconocer que la efectiva implementación de la educación sexual integral, más allá de los límites que pueda plantear el artículo 5 de la ley, es la forma de abrir las puertas para el ejercicio de no solamente los derechos sexuales y reproductivos, sino muchos otros derechos que hacen al ejercicio de la ciudadanía. Cecilia, te veo con ganas de decir algo, seguramente algo de los aritos, de Freud. No, estaba pensando en esto de cómo intervenir, digo, de cómo se interpretan las edades y de no tener claro también los marcos legales, que en mis años de trabajo en el campo de la salud pública, que fueron varios, y en el marco de la Universidad Nacional de Córdoba, en el centro de salud de la universidad, ocurría, por ejemplo, en relación a esto, que se acercaban estudiantes de escuelas secundarias, porque en Córdoba, al igual que hay en otras ciudades como Rosario, hay escuelas universitarias, se acercaban estudiantes a pedir anticonceptivos y muchas veces las personas de la admisión, digamos, del centro de salud, se los negaban esgrimiendo que eran menores, ¿no? Cosa que está pautado en la ley, que deben recibirlos siempre que lo soliciten, por ejemplo. Digo, esto porque, por un lado, esto es una práctica completamente sesgada desde el punto de vista adultocéntrico, por supuesto que no está avalada en la ley, pero que también tiene que ver con esta desconexión, digo, de alguna manera, ¿no? Digo, de qué sabemos del lugar donde estamos, de qué sabemos cuál es la tarea que nos toca,
y de cómo rápidamente, digo, un adulto X, en este caso alguien que está en la admisión, o sea, en el mostrador de ingreso de la persona, rápidamente le niega a alguien un derecho, ¿no? Digo, en ese nivel sumamente inicial de contacto, por ejemplo, con el sistema de salud, que reproduce muchas veces iguales y o peores situaciones que las que se producen en el sistema de educación. Digo, en ese sentido van muy entramados, sistema de educación y sistema de salud. Por eso creo que también es parte de nuestro trabajo como educadoras y educadores, también trabajar sobre este marco de derechos y también acompañar esos accesos a otros sistemas, ¿no? Como el sistema de salud, que digo, también la ESI tiene que ver con esto, digamos, con, bueno, ¿a dónde puedo ir, por ejemplo, a solicitar los anticonceptivos que me dicen y que me los tienen que dar? ¿No? ¿Y qué pasa cuando no me los dan? ¿Qué hago cuando no me los dan? Digo, que esto es un acompañamiento que no quiere decir hacer por el otro, saliéndonos de ese paradigma tutelar. No quiere decir resolver eso que tiene que hacer el otro, pero sí poder acompañar, porque obviamente desde el lugar de un adolescente de 16, 17 años que toma la iniciativa de una enorme responsabilidad de ir a buscar, por ejemplo, anticonceptivos, que el primer contacto que reciba sea alguien que ni bien lo recibió en un escritorio y le diga, no, te tenés que ir y pedirle permiso a tu mamá o a tu papá, desbarata, digamos, un trabajo que por ahí ha llevado meses o años quizás, ¿no? Digo, entonces también en esto hay que como que insistir, 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 insistir en esos acompañamientos. Eh, que bueno, por supuesto que para quienes trabajamos en el marco de procesos de salud también, por ejemplo, ocurre muchísimo con la IBE, ¿no? Y ni hablar, que un poco lo conversamos con Gastón también cuando preparamos la clase, incluso con la ILE, en esto de pensar las personas que ya de por sí, de por ley, están consideradas como personas que no pueden dar consentimiento como menores de 13 años, y no obstante se les niega la interrupción del embarazo, que está contemplado no en la nueva ley, sino ya en la ley de 1920, digamos, de la causalidad que implica violación, ¿no es cierto? Y no obstante, se obstaculizan esos derechos basados fundamentalmente en prejuicios y en sesgos ideológicos, ¿no es cierto? En este caso, normalmente en términos religiosos, que tiene que ver con esta idea de quiénes son dueños esos o esas niñas, ¿no? Y volvemos a esto, digo, son consideradas capaces de ser madres, niñas, y no son consideradas capaces de otras cosas, ¿no? Como por ejemplo, de practicarse un aborto, pero sí podrían ser capaces de ser madres. Entonces, digo, ahí también hay permanentemente una tensión que no siempre, algunas veces es más claro y otras veces no lo es tanto, pero que, digo, siempre está pensado desde el lugar adulto eso, ¿no? En esto de ser escuchadas, digo, también nos suele faltar la voz de esas personas por las que abogamos muchas veces, ¿no? No ocurre solamente con las niñez y las adolescencias, ocurre con muchos otros colectivos, pero que hay muchos que hablan por, ¿no? Y cuando alguien habla por, hay que tener cuidado con qué decimos, porque podemos asumir algo que no es tal, ¿no? En esto, bueno, nos interesaba, voy a repasar rápidamente para no extenderme tanto, además porque es un texto muy cortito y que lo vamos a dejar también a disposición por si les interesa verlo. Quería rescatar un análisis que hace en realidad Jessica Báez de la ley, de la ESI, que ella la analiza como planteando tres giros que plantea la ley. Lo quería repasar rápidamente porque es algo que nos abre un poco para lo que vamos a trabajar la semana que viene, que tiene que ver con interseccionalidad y territorialidad, y que ella habla de que la ESI en realidad establece un paradigma nuevo de derechos en todo esto que venimos diciendo, y establece, dice ella, tres giros en su concepción en relación a las niñeces y las juventudes. El primero tiene que ver con un giro epistemológico, plantea ella, que tiene que ver con una mirada integral, que revisa y critica el modelo biomédico y admite la educación en sexualidad como un proceso continuo. De esto, bueno, algunas cosas que ya conocemos, que tienen que ver con la revisión del paradigma biomédico, que, bueno, también Morgade hace una revisión larga sobre el paradigma biomédico, pero que fundamentalmente recupera esto que estuvimos diciendo a lo largo de la clase hoy, ¿no? La sexualidad vinculada a un peligro en las juventudes, o la sexualidad juvenil como un peligro.
Y siempre la sexualidad planteada desde el efecto negativo, desde lo que hay que prevenir, y nunca desde el lugar del deseo, que es un poco lo que dice Duarte Cuapro cuando habla de la cooptación o la castración o la represión de los deseos, ¿no? O sea, la sexualidad juvenil pensada como algo negativo. La igualación de la sexualidad al coito, que es un poco lo que yo traigo con el ejemplo de Freud, ¿no? Cuando hablamos de una sexualidad amplia, de sensaciones erógenas, de deseo, de placer, entendida una sexualidad amplia, se la condena rápidamente pensando en el coito, ¿no? Y después, bueno, algunas cuestiones también sumamente conocidas, como hablamos de los sesgos cisexistas, que tienen que ver con concepción de los vínculos homoeróticos como algo negativo, como algo perverso, o sea, siempre pensando la afectividad erótica en términos heterosexuales, con fines reproductivos, desde una perspectiva sumamente binaria, y también desde una perspectiva sumamente estigmatizante y criminalizante de las mujeres y de las disidencias desde el lugar de los efectos negativos, entre comillas, de la sexualidad, ¿no? O sea, cuando aparece, por ejemplo, un embarazo, es consecuencia de que la mujer no se cuidó. Cuando aparece, por ejemplo, infecciones de transmisión sexual, tiene que ver con las prácticas sexuales que tuvo esa persona, entonces en realidad no debería haber tenido esas prácticas sexuales. O sea, sirven para ser solidarias, en realidad, estas interpretaciones de prejuicios que estaban previamente instalados en el sistema biomédico, que son los prejuicios que tenemos en general en la sociedad, ¿no? Bueno, digo, todos estos elementos un poco lo que viene a criticar o a revisar la ESI pensando en la sexualidad desde un punto de vista integral. Después va a plantear Jessica Báez que el giro pedagógico que da incluye fundamentalmente a las infancias, a considerar los espacios específicos y transversales que interpretan la grilla escolar y el currículum, que tiene que ver además con pensar a los agentes educativos como agentes que tienen que estar en permanente formación, pero que además tiene que trascender, digamos, la disciplina que cada uno trabaja y de qué manera incluye la ESI en cada uno eh, de esos espacios, y también el hecho bueno, de que implica la escolarización completa, obligatoria, ¿no? Es una deuda que la semana pasada conversábamos, un poco la deuda que le queda a la universidad todavía, por ejemplo, pensar la ESI, o en qué marco se implementa, o de qué manera se implementa. Pero bueno, pensando en educación obligatoria, este giro pedagógico que incluye todo el ciclo de educación, ¿no? Y que de alguna manera implica también reinterpretar, reescribir, repensar el currículum, que es también un poco lo que nos trae en esta materia, en este seminario. Y por último, el giro político, dice ella, que es algo de lo que también Gastón habló la semana pasada y que también está en el ayuda a memoria, que tiene que ver con discutir esto, ¿no? Que estábamos charlando recién, la potestad de educar de quién es, ¿no? Si es de la familia, si es de las escuelas, si es del Estado, si es de la iglesia, y un poco lo que trabajamos la semana pasada, que tenía que ver con que siempre alguien está educando, ¿no? Y que educación en sexualidad también es, o educación sexual también es no hablar de ciertos temas, no visibilizar ciertos temas, omitirlos, condenarlos, estigmatizarlos, ¿no? Esto también es educación, digamos, y esto lo hacen muchas veces muchas otras instituciones, y también lo hacen fuertemente el mercado, ¿no? Que es un poco lo que discutimos la semana pasada, de que cuando no ocupa ese lugar el Estado, lo ocupa el mercado generalmente, y que en este caso el mercado tiene como fin producir ganancias, con lo cual entendemos que no es la institución que representaría, por ejemplo, los derechos de niñeces y juventudes. Con lo cual, la ley un poco viene a discutir esto, y esto igual se va a plasmar en ese controversial artículo, que es el artículo 5, que deja esta cuestión de, bueno, la libertad y el ajuste del ideario institucional, que después se reinterpreta de muchas veces en esto, bueno, de la educación para el amor y demás, que también vamos a conversar un poco la semana que viene, que no tiene que ver con ajustarlo al territorio, sino que tiene que ver con tergiversarla a la ley de acuerdo así a sesgos de orden religioso, pero que digo, un poco la ley, lo que planteaba Báez en el artículo es que la ley trajo esta discusión, que es interesante porque evidencia, digamos, esto de, bueno, quienes creen que son dueños de las niñeces y de las juventudes, y quienes creemos que las niñeces y las juventudes
tienen sus propios derechos y que en tanto padres, en tanto madres o en tanto docentes, no somos los dueños de esos destinos tampoco.